Buenas tardes, mi nombre es Adrián Hernández Quevedo, maestrante del MBA de la UNIAC. Voy a resumir el caso Medical Center como parte del objetivo final del módulo de dirección estratégica de la gestión financiera. Parto diciendo que la valorización de empresas implica un proceso complejo que amerita el estudio de indicadores para plantear escenarios hipotéticos para la toma de decisión de invertir en una empresa. Surgen dos conceptos que son valor y precio, que aunque suenan similares no lo son, puesto que la objetividad marca qué tan importante es conceptualizar cada uno de estas palabras. Valor realmente es un concepto subjetivo que estará influido por la opinión de cada persona o por las diferencias de opiniones. Mientras que el precio entrega indicadores un poco más objetivos a través de la entrega de indicadores como, por ejemplo, el costo de una empresa en valor monetario. Vamos a revisar el caso de Medical Center a continuación, en el cual se pidió la valorización de Medical Center a través de la entrega de un estado de resultados de 2010 a 2012. El primer paso fue calcular los flujos de caja proyectados entre los años 2013 a 2022. Las ventas proyectadas se construían a través de 4 indicadores, que son las atenciones médicas, los laboratorios, los ingresos por día cama y otros ingresos. Estos concentraban 20, 30, 40 y 10% respectivamente. El crecimiento proyectado de estas ventas era 10, 8, 7 y 5% respectivamente. Respecto a los costos, se decía que se concentraban básicamente en los costos de laboratorio con un 40% y el resto un 20%. El crecimiento de estos costos se proyectaba a 12% para los costos de laboratorio y el resto, de acuerdo a la inflación proyectada, a 5%. Los aspectos más importantes de la información adicional del balance señalaban que las ventas se encuentran instaladas a un 90% de su capacidad. Por ende, existe un 10% de financiamiento de activos fijos, por ejemplo. El gasto de administración y ventas se encontraba aumentado inicialmente debido al aumento de los esfuerzos de ventas debido a la competencia que enfrenta Medical Center. Los impuestos tenían un régimen especial creciente de un 25 hasta un 35% desde 2016 en adelante. Y esto toma relevancia debido a que es la tasa relevante de impuestos que se iba a utilizar más adelante para el cálculo del costo de capital medio ponderado. La estructura de capital resumida de la empresa mostraba una estructura de endeudamiento de 0,9%, lo cual mostraba que era una empresa sin deuda y que se financiaba por sus activos propios. La deuda estaba configurada con 3 tipos de deuda con distintas tasas, siendo la de corto plazo 8%, largo plazo 9,2% y otras deudas de corto plazo a 2% nominal mensual. Esta tasa tenía que ser transformada a una tasa real, resultando en aproximadamente 20%, lo cual superaba con creces las otras 2 tasas de deudas. La distribución de estas deudas era 10%, 75% y 15% respectivamente. A través de estos porcentajes se pudo obtener el cálculo del costo de la deuda para poder calcular el costo de capital medio ponderado. Para llegar a este cálculo se tenía que calcular el beta patrimonial con deuda de acuerdo a Modigliani y Miller con impuestos, en el cual se establece el cálculo del beta patrimonial con deuda a través de el beta de la empresa. Claro, este beta tenía que ser construido a partir de un beta referencial debido a que la empresa transa las acciones desde hace poco tiempo en bolsa y por ende se utilizaba el beta referencial de Medical Corporation, que debió ser desapalancado y nuevamente apalancado con la información de Medical Center para posterior calcular el costo de capital y el costo de capital medio ponderado. Posteriormente se procedió a valorizar a la empresa aumentando los costos operacionales en un 10%, concluyendo que al aumentar estos costos operacionales se observaba a partir del 7º año pérdidas netas ocasionadas por el exceso de costos operacionales sin aumento de las ventas. Claramente esto afectaba el flujo de caja, siendo incluso un indicador de que la empresa incluso podía quebrar. También se notó algo importante, y es que los impuestos calculados en déficit generaban una deuda adicional que no podía ser contemplado en los flujos de caja debido a la no capacidad de obtener ingreso en la empresa y por ende no pagar impuestos por un ingreso que no existe. Por ende no se incorporaron en el flujo de caja.
Posteriormente se procedió a diseñar la proposición de cuadro de mando integral en el cual la perspectiva financiera tomaba gran relevancia debido a que los datos entregados a través de estos cálculos permitían entonces la deducción de otros indicadores que debían ser estudiados. Entre ellos se logró proponer el aumento de los ingresos por venta a través del porcentaje de aumento comparativo de los ingresos por ventas con el año anterior, disminuir los costos de explotación de los laboratorios a través del porcentaje de disminución de costos, disminuir los gastos administrativos y optimizar la estructura de endeudamiento que tomaba importancia en las deudas a corto plazo, debido a la tasa real calculada luego de un interés 2% nominal mensual. Las conclusiones toman aquí gran importancia debido a que generan el enriquecimiento en el conocimiento. Entre ellas se puede rescatar los siguientes aspectos. El apalancamiento aumentaría el valor de Medical Center, y esto de acuerdo a Modigliani y Miller con impuestos, en el cual se podía ver una reducción del costo de capital medio vía fiscal. Y esto es porque no se vería influenciado el costo de la deuda por los cálculos o la incorporación de los flujos de caja posterior a impuestos. Existe adicionalmente un riesgo respecto a esto, o sea, habría un riesgo aumentado en la empresa al adquirir deuda y por ende una demanda aumentada o una exigencia aumentada de la rentabilidad de su activo por parte de los accionistas. Esto claramente crearía valor a través de asunción de un riesgo importante. Sin embargo, no influiría sobre el costo de la deuda. Existe adicionalmente una oportunidad de inversión en activos para crear valor, y esto es cuando se vio la estructura de endeudamiento de la empresa, en donde se veía que se financiaba con capital propio y que generaba la posibilidad de invertir sobre activos. Se debe revisar adicionalmente la estructura de la deuda a través de un ingeniero financiero que pueda revisar directamente, o un administrador que pudiera revisar directamente cómo esta deuda está configurada debido a las tasas de interés tan altas que existen en las otras deudas a corto plazo. Adicionalmente, se tiene que hacer la pregunta de si realmente vale la pena aumentar los costos operativos o si hay que, por otro lado, mejorar los ingresos de laboratorio u otros ingresos que generan incluso un mayor porcentaje o concentran un mayor porcentaje, que son los ingresos por días cama. Existe un desbalance en el cuadro de mando integral con los datos obtenidos debido a que es la perspectiva financiera la que realmente toma bastante relevancia acá. Sin embargo, se hizo proposición de otros aspectos, como por ejemplo, aquellos que tenían relación a la gobernabilidad con la responsabilidad social, o adicionalmente aquella que tuviera que ver con la perspectiva interna a través de la optimización de procesos, o en la parte de innovación y aprendizaje y crecimiento a través de incorporación de nuevos servicios, por ejemplo. Luego se llegó a la conclusión de que este cuadro de mando tenía que tener una modificación y seguimiento estrecho en los primeros años si es que se quiere seguir esta estructura de aumento de costos operativos como para invertir. Y esto es porque tiene que hacerse el seguimiento para saber si se tienen que modificar los indicadores y las estrategias a seguir. De esto se puede rescatar entonces que el cuadro de mando integral implantado o planteado en este caso genera bastante enriquecimiento en el conocimiento debido a la necesidad y a lo que reflejaba Kaplan y Norton cuando plantearon el cuadro de mando integral como una estrategia que surge por la necesidad de balancear la perspectiva en cómo se evalúa una empresa y cómo se crea valor en una empresa a través de indicadores que no solamente tienen que ser los financieros, puesto que hay otras opciones que crean valor para una empresa y que inevitablemente aumentan este valor o que incluso pueden modificarlo para bien. Entonces, desde allí se concluye la relevancia o la importancia de hacer un seguimiento y de generar un compromiso en la elaboración de un cuadro de mando integral, y que adicionalmente se deben estudiar indicadores que permitan el estudio del valor de la empresa para tomar decisiones respecto a qué hacer con esta firma. Es por ello que entonces me despido respecto a esto y agradezco entonces la oportunidad de aprendizaje que se generó con este estudio.